A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Aquello era un destino, como sucede en los cuentos que leemos cuando somos niños. El final de todos esos relatos prodigiosos es un casamiento afortunado gracias al cual la princesa empobrecida conseguirá la riqueza y la gloria. Mis hermanas Cuevas, Bartolín habían conseguido novios Vicuñas o Aristías, que no era lo mismo que la gloria anunciada por Charles Perrault. Apenas una cuenta en el banco de Agustín Edwards o un atisbo del paraíso en las barriadas de Santiago. Yo lo veía diferente. Por eso me gustaban tanto las historias de la Bella Durmiente y la Cenicienta. No sabía entonces que mi vida se inspiraría en los cuentos de Perrault. Y era fundamental tener una hada madrina para comenzar a hablar del asunto. No parecía fácil dar con ellas en los primeros años en Santo Domingo Abajo. El hada madrina apareció, sin embargo, en uno de los salones a los cuales tuve cabida en la figura de Misia Inés. Agréguenle el apellido que ustedes consideran adecuado para reconocerla. No refulgía como figura legendaria ni tenía varita mágica, aunque ya venía de vuelta de Europa por lo que sabía de todo un poco. Además, era escritora, lo que la ponía en ventaja ante otras viejas. Y quizá por eso mismo me escogió a mí, porque yo tenía pasta de personaje inventado, imaginado, y si me lo permiten, hasta había escrito una novela. En mi caso no tenía lo que se dice talento literario, pero fue necesario escribir esa novela para demostrar mi educación libresca, tan típica de los inútiles de mi generación. ¿No es eso lo que solo de escritores como Joaquín, unos inútiles inventando cuentos de segunda mano? Misia Inés fue la primera vieja encopetada que me vio en mi vida. ¿Me convertí en su favorito? Al parecer sí, porque pasando por encima de todas las otras viejas de Alcurnia y de los chiquillos mimosos que nos rodeaban, me invitaba a sus charlas en el club de señoras, en donde hablaba en un idioma rebuscado que a mí me dejaba completamente turulalto. No parecía ver sino viejas en los salones de Santiago, o era que las chiquillas resultaban tan insignificantes, tan pueblerinas como mis propias hermanas, con sus medias gruesas, la lencería sólida, de acuerdo al decir de mi madrina. Por mucho que aprendieran francés las monjas, no sabían hablar de nada y transmitían su aburrimiento a quienes las rodeaban. Por supuesto, antes que a nadie, los propios muchachos que la cortejaban, o con quienes se habían casado. En palabras de la propia Misia Inés, una vez que estas chiquillas cumplan la misión de la maternidad, se arrellanarán a esperar la vejez y el santo advenimiento de la muerte, sin atreverse a pensar en nada, ni a desear o mirar algo que no sean los filamentos dorados del dulce de alcayota. No iba a sacrificar mi vida a futuro por una tostada untada con una sustancia empalagosa, y así se lo dije una de esas tardes a Misia Inés en el club de señoras o durante un intermedio en los pasillos del municipal. No sé por qué se me ocurre que voy a ser rico. Sea más original, Jorge, en este país todos quieren ser ricos, pero la mayoría falla, insistí. Es como un secreto conmigo mismo, o más bien una especie de vocación. Ella me miró con cierta ternura y me dijo: usted es un muchacho fino, con gran don de gentes, aunque no de trabajo. Mi Inés estaba en lo correcto, era un muchacho fino, tenía el don de gentes, y aunque esos halagos me los traje conmigo a Europa, donde descubrí que no servían para nada, cobraron cierto valor en aquel momento delante de la señorita Strong Rockefeller, que me seguía sonriendo en el salón principal de Maison Irfe, como si de pronto ya se hubiera quedado fuera de los acontecimientos cotidianos en que nos movemos. Esta noche estamos con el favorito de las viejas de Jorge Marchán Lascano. Buenas noches a todos. Buenas noches, querida Antonella. Buenas noches, querido Mar, buenas noches, querido Patricio, buenas noches, republicanos y republicanas. Buenas noches, Patricio López, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. En esta noche de eclipse, como que entra el sol por la ventana. Por todas partes, estamos súper iluminados. Qué cosas, ¿no? Cierto, Sí. qué cosas tiene el verano. Bueno, estamos en este momento, en esta ocasión, con una novela, la última de Jorge Marchal Lascano, que ganó el premio del Círculo de Crítica el año 2022. Un escritor que ha escrito 5 o 6 novelas, 6 o 7, 8 novelas,
desde una antigua ya, la Beatriz Ovalle de los años 80, donde también hay un personaje parecido al protagonista y narrador de esta novela, Del que es nada 77. menos, ajá, que es nada menos que el famoso Jorge Cuevas Bertoli, alias o conocido como el Marqués de Cuevas o George de Cuevas, un personaje estrambótico, uno más salido de Chile, que hizo todas sus relaciones en Europa y que fue la sensación de la socialité y de, digamos, de la farándula de los años 40, 50, 60. ¿Qué quiere decir nuestra querida Antonella para empezar? Para empezar, que es una novela corta y muy entretenida. Eh, es un personaje que ha sido muchas veces visitado por la literatura, no solamente por la, diríamos, por la prensa rosa de la época, ¿no? Por su extraordinaria historia, un chico de buena familia en términos de educación, pero no en términos de riqueza, que termina trabajando para unos aristócratas rusos caídos en desgracia, bien excesivos en muchos sentidos, los aristócratas estos, y que trabajando ahí conoce ni más ni menos que a la nieta de Rockefeller y se transforma entonces mediante matrimonio en uno de los hombres más ricos del mundo. Siempre con, desde muy tempranamente, dado a la belleza y a los lujos, con una alta sensibilidad y un, vamos a ver entre comillas, muy buen gusto para la época, y se termina transformando en un empresario de la ópera y el ballet, cosa que lo devuelve a Chile como empresario musical, ¿no? Y estos hitos son los que están contados en el libro desde una primera persona, es una especie como de diario maduro, cuando él ya está, cuando ya todas estas cosas pasaron hace mucho tiempo. No es que esté contando cuándo están pasando las cosas, sino ya las reflexiones de su vejez, lo que lo hace un personaje muy, muy interesante, porque como decía Joaquín Eduardo Bello, había escrito sobre él y también Contardo, había referido sobre él en su libro Ciútico como una gran referencia de los ciúticos, aunque yo creo que es un poquito más complicado que eso, el caso de el Marqués de Cuevas. Así que eso yo creo que es como para instalar un contexto para nuestra conversación. López. Amigo, Sí. ¿Te habían escuchado hablar del Marqués de Cuevas? Yo sí, pero no me acuerdo de dónde. No voy a mentirles diciendo porque no leí el libro de Contardo ni nada, pero por alguna parte como que lo había escuchado Deberíamos, igual es un gran libro. eh, pero, pero sí, es una novela corta que está inscrita en la tradición de novelas cortas chilenas, así como muy buenas, ¿ah? Porque cuando hablamos del ámbito internacional, por lo general las grandes referencias son novelas largas. En el caso de Chile tenemos las novelas más largas de Manuel Rojas, pero él también tiene novelas cortas y las novelas de Eduardo Bello son cortas y las novelas de Carlos Droguet no son muy largas. Y si queremos tener una referencia a un personaje estrambótico, está también el socio de Genaro Prieto, que ustedes se acuerdan que también era corta. Entonces, sí. de alguna manera como que se inscribe en una cierta tradición que uno podría identificar de novelas chilenas que son asertivas, ¿ah? Que van directo al grano y que sin embargo lo logran muy bien. Eh, Me da la impresión de que siempre es un desafío construir una historia sobre alguien que de alguna manera esté en el imaginario colectivo, ¿ah? Uno en el papel podría decir, es más fácil porque la literatura ya está hecha en la biografía del protagonista, ¿no? Pero bueno, tiene sus complejidades. Yo, tal como la Anto, me entretuve, creo que es una novela que pasa rápido, que no muestra baches. Cuando al principio venía con esta winchita de que había obtenido el premio de la mejor novela, dije, a ver, eh, pero, pero la verdad es que está interesante. Y también de alguna manera nos demuestra, esto es como una cuestión periférica nomás, ¿ah? Pensaba el otro día, eh, es bonito darse cuenta de lo ignorante que es uno, porque si no hubiera sido por este arrebato, yo por lo menos hasta ahora no había leído nada de Marcel Lascano, ¿no?
como que no lo tenía, tampoco lo tenía dentro de la lista de los deseos futuros ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, hay tanto escritor bueno tan cerca de nosotros Sí, que uno de repente no los puede leer, incluso leyendo mucho, ¿no? Entonces creo que está súper interesante, incluso recomendable. Yo sé que esto lo decimos en el cuarto bloque, pero lo voy a decir al tiro nomás porque igual son acuerdos de palabra, no están en el contrato. No, claro, por supuesto. No hemos firmado nada que obligue. claro. Por lo que yo entiendo, yo tampoco había leído a Marchal Lascano, pero por lo que entiendo, su primera novela, La Beatriz Ovalle, que es del 77, fue una novela bien comentada en su momento, también porque él se sitúa tempranamente, entiendo, y aquí quizás Omar tiene más detalles al respecto, rápidamente también desde una voz marginal en términos de derechamente gay y derechamente hablando desde otro lado, ¿no? En un momento en donde eso no se llevaba tanto, no era tan cool. Y desde ahí, yo creo que hay una cosa muy bonita con Marchal Lascano en esta novela, que da muy en evidencia, pero yo había escuchado eso respecto a él, es como este cruce muy interesante entre trabajar el melodrama, y él, bueno, ha sido guionista de serie y de teleseries también, entonces uno puede entender ahí su manejo, en términos narrativos, ¿no? Otra cosa es como poder reconocer como tú decías, como lo particular de los personajes, lo flamboyante en ese caso de este personaje, pero también con mucha sensibilidad. Ese es como, aquí es como son las confesiones un poco del Marqués de Cuevas, reconociendo sus intenciones, cosa que es muy rara, ¿no? Porque no solamente vemos las acciones que él nos cuenta, sino también sus intenciones, lo que él creía. Y un poco también él dice, yo sé que toda la gente cree en algún momento que me casé por plata, y la verdad es que sí, pero no. Y da cuenta un poco de que eso es un poquito más complicado, y a mí eso me parece súper fascinante. Es como el cariño que le tiene el autor al personaje, pero también mostrando sus sombras, ¿no? Sí, No es un homenaje al Marqués de Cuevas, no, No, claro, y tampoco es una ejecución pública. tampoco. no, No. no, bueno, y un personaje con muchas situaciones muy especiales en su vida, dando fiestas con sombreros llenos de plumas de avestruz, qué sé yo, en la novela no está, pero retando a duelo al director, al productor del teatro, porque no quería hacerle caso en asuntos del ballet que estaban programando. Entonces, y que seguramente Eduardo Bello, que aparece aquí, Joaquín Eduardo Bello, siempre como un contrapunto, el tipo pesado, que era el que le llamaba Cuevitas cuando estaba aquí en Santiago, Cuevitas, que luego llegó a ser el hombre más millonario de Chile y del mundo. Mira de quién te reíste. Claro, mira quién te reíste, Cuevitas, que yo creo que en alguna parte, alguna crónica escrita por Eduard Bello dice que sobrevivía en París tomando jarabe para la tos para pagar el hambre. O sea, una persona que no lo pasó bien en Europa hasta que tiene este encuentro casual con el que empieza el relato de la novela, con la nieta de Rockefeller, el millonario petrolero norteamericano. Entonces, eso que dicen ustedes de esa cercanía, yo creo que Marcelo Ascano ha hecho en sus novelas, yo he leído un par antes, una especie de historia de lo falso, lo ciútico y también de la homosexualidad y de las maneras, las posibilidades de lo homosexual en Chile. Yo creo que hay una historización de lo homosexual donde el Marqués de Cuevas es un referente interesante. La Beatriz Ovalle era el arribismo y ahí era una cosa más irónica. Bueno, es una novela, como dijeron, muy bien escrita y que yo creo que nos da para seguir conversando, así que no sé quién quiere empezar con alguna canción. Tú mismo. Porque te Yo apuesto que mismo, tuvieras más preparado que Patricio y yo para partir con la canción. ¿O no, es Patricio? ¿Tú que, tenías canción lista ya? bueno, No es fácil que una canción para este señor, ¿ah? no, no es Lo vamos a fácil. resolver durante el programa. Pero Omar sí venía con la canción pensadísima. Mire, voy a decir rápidamente, porque aquí se me vinieron tres, o sea, se me vino una, que era El tiempo de vals con nuestro amigo Chayanne,
¿ya? El 1, 2, 3, 1, 2, 3, que es una canción terrible, pero bueno, creo que iba con esta cosa decimonónica del personaje, este amor por lo cortesano y por las cosas desaparecidas. Luego me sugirieron Lo Comía, ¿no? Con toda esta cosa, pero era toda la cosa, digamos, expresiva, muy interesante, como el ballet, claro, pero tecno, menos, digamos, anacrónico que lo que aparece el personaje aquí. Y finalmente, tal vez me decidí por alguien que ha tenido una vida en ciertos aspectos coincidente con el Marqués, que es nuestro queridísimo Rafael de España, que también buscó ser parte de la corte en España y que dice simplemente: de mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, ¿qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie lo que me gusta o no me gusta en este mundo, lo que prefiero o no prefiero en el amor? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Entonces, ahora vamos con Rafael de España. Perfecto. De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie. Lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto: ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie. De por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar, de por qué mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor.
A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. ¿Qué sabe nadie? Lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. En esas condiciones comencé a frecuentar la amistad de Maggie. Ya no sería más un pícaro ni mucho menos un antihéroe de novela. Era el sustentador chileno de los récords en el deporte de la vida social. La pasaba a buscar a su pulcro pensionado de señoritas con el temor permanente del rechazo. La siguiente vez que tocara la puerta, alguien en la portería me diría que la misa había regresado a Estados Unidos y no me había dejado ni una señal. Pero eso no sucedía. Sin cruzar del todo las barreras sociales, comíamos casi a diario juntos y más de alguna vez miré hacia el lado cuando llegó la cuenta. Como lo hacía en Londres con Lady Allington. En algunas ocasiones le hice notar sin palabras que no tenía ni $50, pero ella encontraba la forma de que aquello se diluyera en el fondo de uno de los 20.000 pozos de petróleo de su abuelo. No había que prestar atención a ese curioso mundo de rarezas, en donde una heredera norteamericana de tal magnitud sostenía tal nivel de intimidad con un perfecto don nadie. O todo lo contrario, me decía a mí mismo, Margaret Strong Rockefeller anhela que Lady Allington la invite a su palacio. Solo lo conseguirá en mi compañía. ¿O estará pensando que mis inversiones en Maison Aifé me dan mucho más que el 7% de ganancia? Mi máxima debía ser la misma de su abuelo. No trabajes por el dinero. El favorito de las viejas, una novelita sobre el Marqués de Cuevas, y así sucesivamente. Y así continúa. Bueno, ibas a hablar, compañera. No, yo tenía una pregunta más bien, a propósito de lo que leías, ¿no? Que no está bien resuelta en el libro porque no, la voz de Maggie Strong Rockefeller nunca aparece, digamos, ¿no? Es el relato de el Marqués de Cuevas el que escuchamos constantemente. Entonces yo me pregunto, y no tengo una respuesta, así que les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que Maggie se casa con él? Yo puedo ensayar algo. No estamos, Tiene- mira, tiene- no estamos para resoluciones, estamos solamente No, sí. para lanzarnos con ideas locas. ¿Qué será? Bueno, es Lo que que... pasa, no sé, no, dígalo. compañero. No, es que a mí lo que me da una pista es que luego de que se haya casado con el Marqués de Cuevas, se haya casado con su supuesto sobrino que llega al final de la novela, que es Raimundo Larraín, y que se haya casado con dos chilenos y que se haya casado con el segundo después de los 70 años. Yo creo que ella quería pertenecer tal vez a la nobleza, era de esta burguesía donde el dinero lo es todo en Estados Unidos, que no tiene, como los países latinoamericanos, no tienen, digamos, casas reales ni nada por el estilo. O puede ser también que ella necesitara un esposo para poder hacer su vida como mejor lo quisiera, un esposo que no la molestara con sus, digamos, acercamientos sexuales, porque ella tal vez, la impresión que me da a mí es que no tenía tampoco una afición
tan marcada por lo masculino, sino por la delicadeza, buscaba una amiga tal vez más que un esposo. López. Eh, bueno, igual este tipo era magnético, ¿no? O sea, igual, digo, no, Sí. no, Donde no gentes sé. tenía, le había dicho la O sea, señora. no, yo creo que viniendo de tan abajo no se llega tan arriba si no tienes un alto nivel de capacidad de seducción, de ubicuidad, de manipulación, eh, y yo creo que eso hace parte del factor también. Ahora luego, igual por la manera en que el hablante lírico, lo vamos a decir en términos técnicos, ¿no? Describe a Maggie, igual es una ricachona excéntrica, o sea, desde el hecho de que hace en Santiago de Chile, y no en el corazón de su opulencia, hasta otras cosas. Bueno, tú sabes, Anto, de repente hay mujeres y hombres que tienen gustos raros, ¿no? Es verdad, eso es verdad. Ahora, Sí. ellos se conocen en París, o sea, en un lugar donde uno pensaría que ella debería estar. La descripción que hace cuando se conocen es como que ella estaba como muy fuera de lugar en este Maison Ifé. Como que estaba buscando algo con su vestidito marinero, es como muy fuera de, como de modé, muy incómoda con el lugar social que le toca. Uno podría pensar que siendo la heredera que era, más de algún aristócrata europeo hubiese estado muy disponible para casarse con ella. O sea, los mismos rusos, ¿no? Pero no solamente los rusos, sino como que estaba lleno de aristócratas en decadencia económica que solo tienen el nombre, es como está lleno de esas historias, ¿no? Claro. Ahora yo creo que también hay algo de las respuestas de los dos, también en mi hipótesis, ¿no? Uno porque él era muy amable y seguramente era muy interesante conversar con él y como no la miraba hacia abajo por ser una gringa fome probablemente, ¿no? Con poco mundo, con poca delicadeza, con poco manejo, seguramente ya podría haber sido muy interesante en otras cosas, pero no lo sabemos, porque no se dedica el Marqués a hablar de eso, ¿sí? Y por otro lado, claro, uno pensaría que ella como quería que la dejaran bastante tranquila, entonces era como me caso para cumplir, para tener hijos, para hacer lo que la sociedad exige de mí, y luego como haré mi vida, y si el otro se va a vivir a otro lado, se va a vivir a Europa, que lo hace finalmente, o si al otro le gustan los chicos, bueno, no es mi problema, como yo ya hice lo que se pedía de mí, un poco, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Porque este hombre llega a ser uno de los más millonarios del mundo, eh, bueno, como Pedro Pascal, gracias al carisma. Sí, Y sí, más o menos. Bueno, estaba pensando mucho en Pedro Pascal. Soñé con Pedro Pascal el otro día. Y estaba, sí, pero nada erótico, que eso es lo más raro, ¿cachai? Porque no hay una, y con un montón de amigas nuestras, mías nos pasa, que es como, "Ay, me encanta Pedro Pascal, pero no me pasa lo que me pasa con Tom Hardy o Matt Mikkelsen. Es como, "Uy, qué ganas de tomarme una cerveza con Pedro Pascal, ¿no? Y qué simpático que es, y etcétera". Y ahí uno piensa, pues, a propósito, no sé, pues de los Oscars el otro día, o de, no sé si están viendo las series vinculadas con él, pero lo que hace el carisma, porque no es él particularmente, y probablemente tampoco lo era el Marqués de Cuevas, perdón la comparación, ¿no? Alguien particularmente hermoso, o sea, como extraordinariamente llamativo en términos de su físico, sino full carisma, así como carisma a mil, y capacidad de situarse, de ser simpático, de responder amablemente, de moverse, ¿no? Yo creo que el mayor eh, atributo del Marqués de Cueva, y él mismo lo dice, es su capacidad de escucha y sí. de atender, aquí es como la clave de la seducción, escuchar y atender a lo que la otra, en este caso, porque él lo dice respecto a las viejas de la alcurnia santiaguina, que a él como que lo adoptaban y lo invitaban y lo llevaban a todas partes, era como porque a él escuchaba y estaba disponible para atender a las necesidades sociales. No lo dice que haya sido amante de ninguna de estas señoras, de estas otras señoras, mujeres más poderosas, y probablemente eso fue lo que hizo con Maggie también, la escuchó, la vio y estuvo disponible para ella, y claro, eso es muy seductor, sin duda. Lo que le dicen el don de gentes que tenía. Era, Claro, pero más que entrador, ¿no? Yo creo que su No, seducción no es, no tenía que ver con el despliegue, tenía que ver con el repliegue, de hecho. sí, don de gente. O sea, era como esta cosa de lo que tú dices, ser amable,
saber relacionarse de la mejor manera. Sí, yo creo que era una persona hábil, tenía tema, podía hablar de las cosas que le interesaban a las personas que lo escuchaban, se amoldaba tal vez, y tenía su objetivo claro también, que era ser millonario, pero no en Chile, donde empieza la novela diciendo que ser millonario en Chile no tiene sentido, porque ¿para qué tener plata en este ambiente tan prosaico, tan limitado, ¿no? Él quería ya desde un principio París. Pero además, a propósito de lo que planteaban en el bloque anterior compañeros o compañeros, perdón, de, de estas luces y sombras que son las que hacen que un personaje literariamente valga la pena, con todo esto que estamos describiendo que podría hacernos pensar en alguien, eh, bueno, voy a repetir palabras que ya usé: manipulador, frío, Calculador. calculador. Sin embargo no es el Marqués de Cuevas un farsante en estado puro. Por ejemplo, su gusto estético es real, ¿no? Claro. Su refinación no es una refinación por osmosis, por origen de clase, pero es una refinación adquirida y un interés genuino, ¿no? Y eso va de la mano con la ambición de hacerse millonario y todo lo demás. Por lo tanto, no estamos hablando de esos personajes que uno podría imaginar en los cuales todo es espurio, ¿no? Claro, sí. O sea, No es un estafador, no es un estafador. Claro, no es un farsante, ¿no? No, no es un farsante. Bueno, y por otro lado, ¿sí? ella está graduada en química. Es una persona que en alguna parte dice de una manera muy chistosa: la futura Madame Curie quería comprarse un par de vestidos, digamos, de diseño elegantes. Es una persona que se va a Inglaterra a estudiar química, siendo la nieta de esta persona millonaria, que tiene a su padre que es filósofo, dice en alguna parte, en Italia, y está un poco sola en el mundo, tal vez, no sé. Pero ¿por qué con dos chilenos? Esa es la pregunta. ¿Cómo alguien...? Es una súper buena pregunta. Es una súper buena pregunta. Quizás Chile es como el Marqués de Cuevas. ¿Tú dices? Encantador. ¿Sí? ¿Flaquito encantador? Puede ser. No sé qué decir. Oye, vamos con la música. Yo ya sé que quiero poner, pero además encontré una versión, eso es lo que estaba buscando, encontré una versión muy espectacular. Creo que Royals, que es una canción muy apropiada, yo creo que para el Marqués de Cuevas, una canción pop. Espérate, voy a buscar de quién es porque ya lo olvidé. De Lord. Pero no sé si han escuchado, la semana pasada hablamos de las versiones que funcionan y no funcionan. Bueno, hay un montón de agrupaciones que hacen canciones pop en versión jazz swing, y vamos a escuchar la versión de Royals en la versión jazz swing tipo arreglos de los años 30, y yo creo que queda muy bien para esto. Así que vamos a escuchar esta versión de Royals. Muy bien, muy bien. Vamos. We're bigger than we ever dreamed, and I'm in love with being queen. I never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcard heavy, but every song's like gold teeth, gray goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It don't run in our blood. That kind of looks just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We don't come from money, but every song's like gold teeth, gray goose tripping in the bathroom, bloodstains.
champagnes, ball gowns, trash in the hotel room, we don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like Crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It don't run in our blood, the kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler. You can call me queen bee, baby, I'll rule. Let me live that fantasy. We're bigger than we ever dreamed, and I'm in love with being queen. Royals, it don't run in our blood. The kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler. You can call me queen bee, baby, I'll rule. Let me live that fantasy. Que Jacqueline Muró y Vladimir Sukratov, nuestras máximas Etual, se alojen en el Carrera, ubicado a un costado de la Moneda y el nuevo barrio cívico, y tiene sin duda mejor vista a la cordillera que sigue siendo el arco de triunfo de esta ciudad. Ellos son gente moderna, ansiosos de conocer nuevas tierras, aficionados a los viajes cuando no están arriba del escenario. Todo les sienta bien. En estos desperdigados hijos de la conflagración mundial reposa la esperanza de la danza, dicen los entendidos, cada vez menos franceses al 100%, con sus nombres de sonoridades extranjeras, emigrados como Sukoratov, o una buena dosis de americanos que yo aporté desde los Estados Unidos, hasta la hija de un jefe indio que cambió la lejana reserva en los Apalaches por los grandes teatros, mundanos en la manera en que hoy se es frívolo en medio de la extrañeza de la Guerra Fría. Muchos de ellos ni siquiera se han enterado de que yo vengo de acá, de Chile, que este fue el mundo del cual salí, en donde viví mi desoladora infancia. ¿Por qué tendrían que saberlo? Las solistas gringas como Judith Scott o Julie Webster creen que soy neoyorquino de tomo y lomo, aunque hace tanto tiempo que cambié la Quinta Avenida por el Quibro Voltaire. Mucho menos podían comprender que tengo un precio que pagar, que por eso los acompaño como cordero al matadero, esta vez al fin del mundo. El fabuloso Marqués de Cueva, el divino Marqués, el que es incapaz de vivir sino en medio de la belleza, procede en realidad de esta fealdad. Habrá en la ciudad quienes seguramente me obligarán a realizar una especie de apostasía. Renuncia a las miserias de Santiago de Chile, a la calle Santo Domingo abajo. Jorge Cuevas, conquistador del mundo, me gritarán cuando salga a saludar al público desde el escenario del Municipal, en la primera función del 21 de noviembre. Desde la galería me gritarán, vienes a embolinarnos la perdiz con tu gran ballet que deslumbra en París, Marqués de Piedra Blanca de la mierda. Esos rotos alzados que ahora entran al teatro por obra y gracia de los nuevos gobiernos radicales. Reflexiones de... El favorito de las viejas, una novelita sobre el Marqués de Cuevas, de Jorge Marchán Lascano, que nos trae hoy a esta República de las Letras, y que por supuesto, no sé si ustedes, probablemente parte del valor de esta novela tiene que ver con la reflexión sobre lo chileno, ¿no? Que por supuesto adquiere muchísimo vuelo cuando se trata de un personaje que está reflexionando sobre su historia desde fuera de Chile, y lo que le pasa cuando vuelve, que es esta escena que yo leí, ¿no? Que finalmente trae su ballet al municipal de Santiago, y está bastante aterrado un poco de su desconexión, y como con muy pocas ganas de conectar con este Chile, como que él siente que esto ya no tiene nada que ver con él. Claro. Y es interesante eso también, creo yo. Sí. Bueno, lo que pasa también es que así como en cierto momento para Europa, América venía a ser como un sucedáneo de la tierra del Preste Juan, para la clase alta chilena, Europa o aquello que se le parezca o que lo reemplace, también es como una aspiración, ¿no? O sea, y eso está un poco como en la pulsión del viaje del Marqués, porque Chile es vulgar por definición, ¿no? Esa es como la idea, ¿no? Y claro, a día de hoy se habla de una suerte de identidad nacional, pero es una identidad nacional construida por una oligarquía que en realidad siempre ha tenido complejos de inferioridad a Europa, ¿no? Y por lo tanto aquí no se puede ser verdaderamente refinado, ¿no? Aquí no se puede ser verdaderamente culto ni sofisticado.
y bueno, esto tiene tantos episodios hacia abajo, me acabo de acordar de la canción de los prisioneros de ¿Por qué no se van? Me acabo de acordar de esa frase de que somos tenemos una bonita casa en un mal barrio, ¿no? Pues Ah, otra de que vendamos esto y compremos algo más chico cerca de Europa, y cosas por el estilo, ¿no? Eh, que son imaginarios que tienen que ver con esta aristocracia chilena que en lo formal y en lo explícito es como una demostración de soberbia, pero que en el fondo es una soberbia con grandes pies de barro, es puro apocamiento, ¿no? Ujú. claro. Entonces, claro, este ir y volver es lo que le ha pasado a muchos artistas chilenos también, pues, o sea que, o gente de otro tipo, pero ya para hablar solamente de los artistas, gente que va y cuando vuelve todo le parece tan chato, tan chico, Huidoro volvió a morirse, Mata no volvió nunca, Ruiz venía y después se iba, y así sucesivamente. A Tucumán también. Sí, pues. Claro, y bueno, yo pensé cuando leí esta novela, no sé por qué, se me vino a la mente Nocturno de Chile, de Bolaño, que es este crítico literario, que está mostrando un mundo decadente. Es también un monólogo donde habla de todo ese mundo que se perdió con Alone, también está aquí Alone, el crítico literario, y aparece todo este Chile provinciano, con complejos, con ansias de mundo. Igual que el Marqués de Cuevas, yo creo que muestra esos personajes que se quedaron en el siglo XIX y que nunca estuvieron cómodos en Chile, porque Chile y Latinoamérica, yo creo que una gran virtud de Latinoamérica es que desde su inicio, de su independencia, nunca dudó que era república, entonces aquí no hay nobles, no hay nada de eso. Entonces eso hacía que la élite siempre sintiera tan triste la realidad en este país. Entonces, por una parte, yo pensé en ese otro personaje que también es bastante decadente, y por otra parte, lo que me hizo pensar esta novela, no sé si a ustedes es, ¿qué pasaba en Chile la primera mitad del siglo XX? O sea, es como que si viéramos este relato, Chile no tuviera ningún movimiento, no pasara nada. Ahora lo que leíste tú, Pato, de los gobiernos radicales, es como una Ella, puntita como no, para no, empezar. por favor, fue Antonella la que leyó lo de los gobiernos Ah, radicales. Antonella, perdón, Antonella leyó lo de los gobiernos radicales. Esta cosa como que fuera una, un, una pista, pero en realidad todo lo que hizo Chile, los primeros, el hombre murió el año 61 por ahí, parecería que no pasó nada en Chile, que Chile era siempre una cosa chata, pobre, o sea, esta aristocracia o esta gente que tenía a París en su cabeza nunca vio todo lo que se iba haciendo acá. ¿Qué hubiera pensado de Violeta Parra? No hay ni una palabra de los poetas, de todos estos movimientos de modernización, de toda esta cosa de que la gente iba a la universidad pensando en hacer algo por el país, en construir represas, que había un sentido de ser parte de una comunidad, de ser médico para solucionar la desnutrición infantil, no sé. Entonces, yo leyendo esta novela es como que Chile nunca fue ninguna de las cosas que nosotros podríamos ver en la historia de la primera mitad del siglo. O sea, depende cuál sea tu medida de estándar, ¿no? Yo creo que eso es súper interesante porque, por ejemplo, esta sensación de que aquí no pasa nada o de apocamiento, uno no le puede echar la culpa a la lejanía, porque luego Buenos Aires es un súper buen ejemplo de una sociedad que está mirando hacia Europa, y que cuando fueron uno de los países más ricos del mundo se trajeron mucho Europa, y es cosa de recorrer Buenos Aires y sus museos para darse cuenta de Sí. dónde fue que invirtieron, ¿no? La aristocracia, y sin abocamiento. O sea, es como esta idea de somos los franceses de Latinoamérica muy cómodamente instalados. Pero, Eh, compañera, ¿te puedo decir algo hipotéticamente al respecto? uh-huh, Igual esa identidad europea argentina está muy determinada por gente que vino con una mano por delante y la otra por detrás. por Entonces, supuesto. tampoco daba mucho como o sea, esa gente no venía con la idea de una Europa idealizada, muy por el contrario, ¿no? Era como el raspado de la olla de Europa, ¿no? Claro, pero cuando pudieron tener recursos, esta fue la Europa que se trajeron y con la que Exacto. construyeron su sofisticación, que todavía existe, ¿no? Pero por otro lado, esta semana estaba pensando mucho en desde dónde construimos valía.
estoy muy filosófica, existencial, respecto a ¿Ya? qué es lo que nos hace pensar que somos valiosos o no. Y yo creo que las personas hacemos eso y también las naciones hacemos eso, ¿no? Y estaba pensando, por ejemplo, en México, versus, así como en contraposición a Chile y Argentina, que es una nación que teniendo al gigante aquí, respirándole constantemente en la oreja, se construye a sí misma en la diferencia y en la celebración de su propia tradición, ¿no? Y al mismo tiempo que el Marqués de Cuevas estaba armando su ballet en Nueva York y París, estaba Diego Rivera, Frida Kahlo, ¿cierto? Y todo el movimiento político, Claro, ideológico y artístico tan importante en los años 40 y 50. Entonces, es súper interesante finalmente qué es lo que se considera valioso y ahí probablemente la referencia también al libro de Contardo Ciútico, de donde el Marqués de Cuevas es un personaje claro, es esta idea de Ciútico es no abrazar lo que uno es y querer estar todo el tiempo ser otra cosa, ¿no? Y claro. disfrazarme de esta otra cosa y hacer todo lo que puedo para aparentar que soy esta otra cosa. Y claro, un juego de apariencias finalmente, pues, porque hay una inquietud constante respecto al no pertenezco. Y eso es Sí. Claro. muy difícil saltárselo, porque uno es lo que es, ¿no? Ahora, voy a subrayar esto y yo sé que ya entré a la fase como del latero, ¿ah? Pero no importa. Es que quiero volver a decirlo y es que como por octava vez. Que lo dicho por Antonella, este no es un farsante, ¿no? O sea, ¿No? este juego de máscaras tiene también un nivel cuando hablan del hombre forjado a sí mismo, ¿no? Tiene toda esta connotación como empresarial, de traje y corbata. No, este es un hombre forjado a sí mismo sofisticadamente, ¿no? Pero su Incluso uno podría relato decir que en el fondo del marqués hay un alma sensible o un es que corazón de poeta. Mm, también es el marqués hablando de sí mismo y de su vida. Entonces, exactamente. Claro, claro, una también. cosa es cómo se le ve desde afuera y claro, y él sabe de esta sospecha externa de este se casó por dinero, este no le, o sea, como de verdad no le trabaja un peso a nadie, no tiene una tradición que lo sostenga y no tiene en sí mismo este forjado a sí mismo en su labor, sino más bien en su suerte de casarse con esta heredera absolutamente Claro. millonaria. Entonces, es complicado. A mí el ejercicio literario que me gusta del libro es que le da voz a ese personaje para que ese personaje haga sus descargos. Y diga, estas No, son las razones por las que yo hice lo que hice. y ese personaje que es arribista y todo, pero que siempre está amenazado por el afuera. Incluso en alguna parte del libro dice que era más difícil manejarse en el pequeño mundo de Santiago de Chile, en los salones, más difícil que manejarse en la alta sociedad europea, porque aquí todo era maltrato y burla, o sea, y una cortedad digamos, de intereses tan grande que en alguna parte dice, los maridos no acompañaban a las mujeres, no acompañarían en Chile a sus mujeres a una casa de modas porque podrían infectarse de algo o pensar que Claro, es pero poco también porque varonil. en una sociedad tan pequeña como la nuestra, todos sabemos de dónde vienes, ¿no? Y esa es una manía que tenemos en Chile que cuando uno viaja siempre le llama mucho la atención, que en Chile te pregunta, ¿dónde estudiaste? No, Eh, claro, no solo que eh, estudiaste, ¿dónde estudiaste? Claro. Claro, por supuesto. Y tú eres a mí me preguntan constantemente, ¿tú eres de los Esteves, de eso, Esteves? Y es como, no, mi papá es artesano de No. madera. A mí me, sí, a mí me preguntan si soy de los Pichipil de Nueva Imperial o de Cunco. Entonces, claro, Claro, esa manía que tenemos, y por eso para alguien como el Marqués era más difícil poder manejarse en la pequeña elite nacional versus llegar a la elite europea y invertirte un personaje. Si finalmente claro, esa es la incluso gracia. dice que es español. Al principio se presenta como español. Claro. Ahora, ahora igual me estaba acordando no tengo cómo probar esto, ¿ah? Pero es probable que esta idea del conde o del marqués haya seguido revoloteando en otras autodefiniciones de conde y de marqués que existieron más adelante, porque no sé si se acuerdan que había una época en la que, por ejemplo, Enrique Lafourcade tenía un alter ego que era como el conde de la Fourchet o algo por el estilo. Eh, Seguro. bueno, y también ustedes se acordarán de este sujeto bastante vulgar, Emiterio no sé cuánto, que se autodefinía como el Marqués de la Rayán, ¿no? Sí, Claro, como esta sí, idea de autoasignarse títulos nobiliarios espurios, ¿no? sí.
Y Bueno, desde ahí construir una suerte de identidad que te ponga un poquito más arriba que el resto. pero Que es una cuestión que viene de la época de la colonia. Hay que recordar que esas primeras generaciones de españoles que llegaban a América, por lo que más morían era porque la reina les mandara algún título nobiliario, ¿no? Claro, claro. o sea, Bueno, la promesa. claro, y está esto de que efectivamente el personaje que aparece al final del libro, que él presenta como su sobrino y que al parecer fue su amante y que luego se casa con su esposa cuando queda viuda, Todo muy normal. es Raimundo Larraín. Era un tipo que tenía título nobiliario en Chile, lo que le fascinó al Marqués de Cuevas, y Carmina, mi mujer, recuerda que él aparecía a fines de los 70, a principios de los 80, en las páginas sociales de Chile, como era el escenógrafo de sus ballets, del coreógrafo de sus ballets, y que luego murió en los años 80, joven, a los 50 y tantos años, seguramente digamos, por el VIH, por SIDA. Bueno, ahí hay un mundo, ¿no? Muy recomendable. Yo igual les recomiendo leer Ciútico. A mí me parece que es un gran Sí. libro. Y esto A está muy bien propósito. escrito. Sí, Como bueno, dijo Pato, no tiene baches. A mí me pareció que estaba muy bien logrado todo, todas las cosas muy con ritmo y puestas justo en el momento. Yo lo recomiendo también Especialmente en este mucho. tiempo en el que ya no se puede tener espacio para leer Los Miserables o Madame Bovary o bueno. No, sí, y claro. eso es importante también que lo sepan. No es que nosotros ignoremos cuando nos dicen, oye, deberían leer esto otro. Es como, a ver, gente, les queremos mucho. Pero leemos un montón. Y cualquier libro de más de 300 páginas es un desafío para nuestras agendas. Pero cuando recién empezó este programa y ni siquiera teníamos el auspicio de 8 millones de pesos al mes libre de impuestos de la librería Clepsidra, ¿te acuerdas, Anto, cuando decíamos, Por ya la supuesto. próxima semana leamos Madame Bovary y nos leíamos Y lo Madame Bovary? leíamos, sí, Igual pues quería hicimos. decir que, pucha, que teníamos tiempo. ¿Ah? Éramos otros, éramos más Sí, jóvenes también. Teníamos Sí, menos responsabilidades, sin duda. Eso fue solo hace 14 años, solo. solo. Gente, nos Bueno, tenemos que ir. Patricio López, tu canción. Oye, la encontré, pues, es que me imaginaba al Marqués como un caballero de fina estampa. ¿Ah? Ya, pues. Eh, Así es perfecto. que ¿Cuál versión? con chabuca, Ah, no sé. perfecto. ¿Qué Perfecto. Ya, más? ya, pues Apoyo. nos Muy vamos bonito. entonces. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Chau. Chao. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Te lleva hacia los zaguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de cera y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que he de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina
fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar, andar reluce la cera. Al andar, andar. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.